Vamos entonces a estudiar en esta última hora con el capítulo 16 del conflicto de los siglos, quinto sello. Y vamos a recopilar, hermanos, lo que la parte profética y cómo Francia tiene que ver con esta profecía Apocalipsis 11, ¿no? Hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas y bueno, esta mañana la vamos a dedicar a leer el conflicto de los siglos. Ya hemos leído algunos párrafos, los hemos repetido sábado tras sábado antes de meternos en la historia. Pero vamos a leer ya recorrido una buena porción de este capítulo, que hay cosas muy importantes aquí que debemos repasar, estudiar, porque la luz que el Señor está dando está siendo aumentada, como bien lo mencionamos esta mañana. Vamos a directo al conflicto de los siglos que está en la página, bueno, este es el capítulo 16. Y ahí nos vamos a la página 309, párrafo 1, que es básicamente la lectura de Apocalipsis 11, ¿sí? Porque la hermana White va a empezar a ir prácticamente frase por frase a explicarla, ¿ok? Entonces, mucha atención, concentración, si no se entiende algo, dígalo, no se preocupe. eh, la idea es que usted entienda. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses. Daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1270 días, vestidos de silicio. 1260, hermano. Es 60. Y cuando haya acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará, y sus cuernos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos, y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que habían sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida, venido de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre todos los que vieron. Todos los que lo vieron, ¿ok? Bueno, atención que vamos a hacer preguntas. Hace rato no hacíamos esta pregunta, ya la hemos hecho varias veces. La hermana White lo primero que hace es explicar los 1260 días, ¿ok? De dominación papal. ¿Listo? Voy a subrayarlo acá, 1260 días. Y los 42 meses, que si uno hace la cuenta, 30 multiplicado por 42 da 1260. ¿Listo? Porque esos 2 testigos van a dar testimonio, a profetizar durante esos 1260 días. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a leer dónde más en Apocalipsis, esto está en Apocalipsis 11, ¿no? Recuérdelo bien, del 2 al 11. Es la profecía de los 2 testigos. Pero ese valor numérico de 1260 días también aparece en otros lugares de Apocalipsis, como Apocalipsis 12. ¿Ok? Entonces, voy a ir al favor a Viviana, si es tan amable, si puede, si es posible, que nos ayude a leer. Ya le pongo la diapositiva de Apocalipsis, capítulo 12, verso 6 y verso 13 y verso 14. Siga, siga Viviana. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado para, por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2
alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentado tiempos y medio tiempo. Ok, gracias. De nuevo aparece 1260 días. Ok. O tiempos y medio tiempo. Que si uno hace la cuenta, entonces multiplica 3 años y medio por 360 días, le da 1260 días. Ok. Bueno, ya sabemos que para esa época los días eran simbólicos. Cada día representaba un año. Entonces estamos hablando no de 1260 días, sino de 1260 años de dominación papal. Entonces la primera pregunta que podemos hacer es, ¿en qué año comienza estos 1260 años de dominación papal, facción papista? ¿Alguien se acuerda en qué año inician los 1260 años? Inicia el conteo. Sí, en el 457. No, señora. 1798. ¿En qué año inician? Es la pregunta. Ay, dice. ¿Qué año inicia? 1798. Inician, hermano Alcira, inician. No, sí, ¿dónde parten? ¿Dónde es el punto de partida de los 1260 años? 530 y 39, Sí. 38, algo así. 8. 538, sí. Eso, muy bien, muy bien. 538. ¿Y en qué año terminan? Ya lo dijo la hermana Elcira. 1798. Aquí está, esto es lo que está diciendo la profecía. Aparece en dos partes. Aparece en la historia de los dos testigos y en la historia de la mujer. ¿Ok? Aparece ese lapso de tiempo. Bien. ¿Alguien sabe qué pasó en el 538 después de Cristo? ¿Qué eventos hay ahí alrededor para que se señale el inicio de la dominación papal? Estamos repasando. Esa pregunta ya la hemos hecho. Hace meses estábamos haciendo esta pregunta, pero vamos a recopilar. ¿Qué pasó en el año 538 para que podamos decir, ahí inicia un conteo de los 1260 años? ¿Alguien se acuerda? ¿Es después de Cristo? Sí, claro. Claro, si no, no daría los Sí, bueno, si no 1260 estoy años. mal, la muerte del primer mártir, Esteban, No. ¿no? Ah, bueno. Uy, no, hermana, no. Eso es en el año 34 después de Cristo. Ah, bueno. Ok. ¿Tiene que ver con las tribus? Tiene que ver, claro, tiene que ver con las tribus. Ahí hay Sí, una ahí pista. hay una pista, sí. La hermana Elcira está dadivosa, dándonos pistas. A ver. Porque es un periodo en donde hay dominación papal. Entonces, ¿qué pasa en el 538? Para que yo diga, ahí comienza el reinado de la facción papal, facción papista. A ver, esperemos que pensemos un poquito, ahí vamos como acordándonos, ¿sí? ¿Qué imperio estaba allí o quiénes estaban gobernando? También eso nos ayuda a ubicarnos. Es el siglo VI después de Cristo. ¿Cómo está el mundo en ese momento? Todo eso podemos ir pensando, a ver. Si alguien se lanza. Sí, como la hermana María Ori se lanzó y dijo algo que no era correcto, pero no importa, que ahí aprendemos. No sé, algo que ver Ahí. con el Papa, con Roma. Sí. ¿Qué pasa con el Papa de esa época? ¿Fue Roma. apresado? ¿Fue apresado? No, hermana, así como va a ser ¿No? apresado, Con sí, las sí. tribus. Ah, Si lo apresan no puede gobernar, no es que va a gobernar. Entonces, mire, entonces ya se le dio tenemos. el dominio a él, ¿no? Sí, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Qué evento? ¿Con qué evento? ¿Qué se le da? Algo se le da. Algo se le da al Papa en el 538. Entonces tenemos varias pistas. Tiene que ver con las tribus romanas, tribus germanas.
tiene que ver con Roma, tiene que ver con el Papa, algo que se le da al Papa. Ahí ya hay más pistas. ¿Qué imperio estaba en esa época? Gobernando el mundo. Esa es una pregunta que podemos hacer. ¿El romano? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? Porque ya el romano fue el romano. Recuerden que el romano fue dividido en dos. ¿Ok? 473. Fue dividido en dos. Uno de ellos fue destruido, pero el otro permaneció. Y en el 538, ¿cuál? ¿Qué versión del Imperio Romano está vivo? La Roma occidental, si no me equivoco. No, la Roma Oriental. Ah, ¿Ok? Roma Oriental, la occidental ya lleva años destruida. La destruyeron las tribus bárbaras, precisamente las tribus germánicas. ¿Ok? Ostrogodos, érulos, vándalos, todos ellos, visigodos. Ellos ya destruyeron a la Roma occidental, pero queda viva la Roma oriental. Ese es y en esa Roma oriental estaban las familias del Imperio Romano Occidental. O sea, ellos no se destruyeron, no se acabaron, ¿no? Ustedes saben que esa gente tiene una seguridad enorme. Y cuando ya ven que se viene lo difícil, ellos van y se esconden. Ya tienen escondite ya listo, con comida, todo. Venecia. Exacto, Venecia, ahí está. Ellos ya Justiniano saben dónde. estaba en esa época. Eso, Justiniano. ¿Qué hace Justiniano? Territorio. Tiene que ver con territorio. ¿Qué hace Justiniano? Ahí está la clave. Ahí está el gran evento. Justiniano es del Imperio Romano Oriental. Imperial, pero él es el que hereda la parte imperial. Claro. Es Roma entregarle el Imperial dominio, entregarle el La dominio al papado. supremacía, la al supremacía papal. Papa. ¿Pero qué le dio? Las tierras y La poder. tierra, Roma. Ay, por Eso. fin, atiné a dos. Hermanas, esto es básico, hay Aunque que son estudiar de eso. territorio. Sí, se le da al Papa su territorio. Roma, se le da a Roma. La jurisdicción la tenía inicialmente Justiniano, pero las tribus bárbaras se adueñaron de Roma. ¿Ok? Entonces ahí Justiniano envía a su general Belisario y Belisario libra a Roma de los ostrogodos. El año 538 es el año que queda libre del dominio ostrogodo y el Papa se puede sentar seguramente en Roma. ¿Ok? Entonces ahí se cumple la profecía de que el dragón le iba a dar a la bestia el dominio, la autoridad y su trono. Ahí se la dio. ¿Ok? Ahí se la dio. Justiniano es el representante de ese poder que le da al Papa. ¿Listo? Ahí arranca el conteo de dominación papal. Y el problema es que ese papa, ese sistema, que no es una persona detrás del papa, y hay mucha gente, se vuelve más grande que el mismo imperio romano, que le dio la mano. ¿Ok? Entonces empieza a dominar el papa y a subyugar a aquellos que en el pasado le tendieron la mano para ponerlo en Roma. Y empieza una lucha, porque pues Justiniano dice, pues yo pongo al Papa ahí, pero este tipo ya se creció, ¿sí? Y ahora me quiere atacar. Desde el mismo Justiniano empezó a vivir eso, o sea, el Papa, él se cree con el derecho de gobernar el mundo, porque él interpreta la Biblia de esa forma. Cuando Jesús le dijo a Pedro, y a ti te dará la llave del reino de los cielos, ellos interpretan eso pues, como son los dueños del mundo, que Dios les dio a la iglesia católica del mundo entero. Esa es la forma que ellos interpretan. Entonces de ahí empieza un dominio de ellos papal y por encima de lo que sea. Entonces, digamos, no respetaron ni al que les puso las tierras, ¿sí? Justiniano y de ahí en adelante toda la familia real, no lo respetaron.
Y ahí es donde ellos lo hacen viable a través de las bulas papales, las que yo les había hablado. Claro, ahí sacan las bulas para hacerlo legal, ¿no? Pero ellos en su idiosincrasia piensan que están haciendo el bien. Esa es la facción papal. Ellos piensan que tienen ese derecho, ¿ok? Que esa es su creencia. Y bueno, ahí empiezan los 1260 años. Y termina, pues, en 1798, ¿no? Uno suma ahí 538 más 1260 da 1798, cuando termina la Revolución Francesa. ¿Ya? Allá no hemos llegado, pero es para que ellos, nosotros podamos ubicarnos en el tiempo, ¿ok? Bueno, corrijo, la gente del papado es mala. Lo que quiero decir es que ellos en su concepción piensan que se les dio el derecho de, de hacer esto, o sea, que tienen la autoridad, el dominio, ¿no? Se lo Sí, dio Dios. hacerlo lo que sea para ganar almas supuestamente a Dios, que no importa que mates, pero con tal de convencer a la persona, ¿no? Según ellos. El problema es que ellos ya habían abandonado a Dios. Y habiendo abandonado a Dios desde mucho antes, pues ya, ¿quién reina sobre ellos? Satanás. ¿Qué sentimientos tiene? Los que tiene Satanás. Claro, Carácter, sí. heredan su carácter. Bueno, entonces, nosotros estamos parados acá en el siglo XVI, 1517, inicia el quinto sello. ¿Qué pasó en 1517? ¿Alguien se acuerda? Queda como punto de partida el inicio del quinto sello, la época del quinto sello, que son más o menos 200 y pico de años, 270 años. A ver, hacemos la calculadora aquí. 1798 menos 1517, 281 años. Da el quinto sello, cubre la historia del quinto sello. ¿Qué pasó en 1517? Siglo XVI. ¿Alguien se acuerda? Este sello, hemos estado bastante en este sello porque es la parte final de esos 1260 años, el último segmento de tiempo en donde va a ocurrir un cambio de orden mundial precisamente. ¿La Inquisición? Sí, ahí está la Inquisición, pero no es el evento que dispara, digamos, el quinto sello. Hay un evento que dispara el quinto sello, 1517. En el 2017 se celebró 500 años de ese evento. Algo pasó ahí. ¿Quién sabe por ahí? Si alguien sabe, dígalo. ¿Las tesis de Lutero? Sí, señora. Pero cuando pone sus 95 tesis contra las indulgencias en el castillo iglesia de Wittenberg. Bueno, ahí vamos recordando, ¿ok? Ese es el punto de partida del quinto sello. ¿Listo? Y ahí estamos ubicados, nos estamos moviendo en todo ese segmento de tiempo, mirando la historia que pasó en varios países del mundo, pero nos hemos centrado en Francia. ¿Por qué nos hemos centrado en Francia? Pues aquí estamos viendo y por qué la hermana White dedica un capítulo entero a hablar de esto. ¿Por qué Francia? Pues esa es la idea, que está en la profecía y que hay algo en Francia que va a pasar. Entonces vamos a seguir leyendo. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la presión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia
no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Bueno, aquí está la explicación de lo que acabamos de hacer en la gráfica, clarito. Mire, aquí usted repase para que usted allí mientras espera en la fila del banco, lea estas cositas y lee también el libro de Job, desde luego. Ahí hay 2 tareas. Bueno, hay que repasar. Hermana Jessica, Sí, la hermana Yolanda también había contestado, dice las tesis de Martín Lutero en 17, 1707. Ajá, 1517. 1517. Ok. Muy bien, hermana Yolanda, el Señor la siga bendiciendo. Entonces, aquí está ya explícito en el texto de la hermana White. No hemos visto en detalle qué pasa en 1798. La hermana White lo resume en que básicamente el ejército francés toma preso al Papa. ¿Sí? Ya vamos a ver después eso bien en detalle, a qué Papa, cómo entró, qué pasa después, porque es que todo eso es muy importante, ¿sí? Hay un nuevo orden mundial que se está instalando ahí. ¿Listo? Entonces, después de eso ya la jerarquía, como dice aquí, la jerarquía pontificia, si ve que ya no habla de un papa, de una persona, sino de todo un sistema. Por eso habla de jerarquía pontificia. Interesante esa frase. Entonces, ellos no vuelven a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Son opacados, son dominados, son controlados. ¿Listo? Dice la supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Una de las cosas duras que se hacen en los 1260 años es esta. Supresión de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ellos la escondieron. Primero, tradujeron la Biblia mal traducida, que es la Biblia católica Vulgata Latina. Y no lo decimos acá, lo dice mucha gente, ¿sí? Eso se puede probar muy fácil, es muy mal traducida, tiene errores. Intencionales o no, tiene errores, pero errores muy, a ver, muy difíciles de decir que no sean intencionales. Entonces, ellos hacen eso, pero a la vez no se la dan al pueblo. Es una Biblia que van a usar ellos como jerarquía, como organización, pero no se la da a la gente, al pueblo. ¿Ya? De ahí que el Señor levanta su remanente, su iglesia, los valenses, bueno, paulinistas, varios grupos que hemos visto, albigenses, donde ellos empiezan a traducir sus propias Biblias. Y ahí empieza la guerra con el sistema papal, porque el sistema papal no deja ver la Biblia. Ellos hacen misa, dicen algunas palabras del Nuevo Testamento en latín, para que nadie entienda, y ya, se acabó. Eso es todo lo que hay de Biblia en la Iglesia Católica. Y bueno, y las consecuencias que eso conllevó, ya lo hemos visto, la miseria, la ignorancia, la superstición, las monjas, los monjes, todo eso. Esas son las consecuencias de suprimir las escrituras. Eso pasa allí. Pero dice acá la hermana White que especialmente para Francia el dominio, ya lo hemos visto, fue más tremendo en Francia aún. O sea, Francia siempre fue del papado. La sucursal militar del papado es Francia, durante la Edad Media. Se la dio Clodoveo en el 508. Si vamos a la gráfica, miren acá. 30 años antes, el Papa ya tenía ejército. 30 años antes ya tenía ejército porque se lo dio Clodoveo, el rey francés, que se volvió católico. El primer rey de una tribu germánica pagana se vuelve católico. ¿Ok? 30 años antes él ya tenía ejército. Lo que le faltaba era el territorio, que se lo dan en el 538. Pero entonces el Papa tuvo, antes de tener la tierra, tuvo el ejército y fue en Francia. Por eso ellos se apoderan de Francia desde el inicio. Entonces ellos controlaban siempre Francia. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Listo. Dice, la persecución contra la iglesia
no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Bueno, segunda cosa que se hizo durante los 1260 años fue la persecución contra la iglesia del Señor. Como ya lo hemos visto, ¿no? No fue todos los 1260 años, porque pues muy duro. Dice acá, ¿sí? Porque el Señor había dicho que se iba a cortar. ¿Ok? Pero este es otra gran, digamos, hito de la historia de esos periodos de 1260 años. Y por eso lo vemos aquí en Apocalipsis, que la mujer huyó al desierto. El desierto son lugares alejados, desolados, en las montañas, en los lugares lejos de las ciudades, donde tenía un lugar ya preparado. O sea, Dios de antemano, porque Él es el dueño de los tiempos, las sazones, como dice allí el Señor Jesús en Mateo. Él ya tenía un lugar preparado para que esa iglesia pudiese sobrevivir allí. ¿Ok? Ahí vemos los valdenses, paulicianos, albigenses. Ellos vivieron allí. Y por 1260 días, ustedes se acuerdan que donde ellos llegaban había alimento. La tierra así estuviera estéril, ellos allá iban, oraban, hacían culto, sembraban y ¡bum! La tierra se convertía en una cosa, un paraíso. ¿Ok? Muchos de los paisajes que hoy vemos tan hermosos en el norte de Italia, en las montañas de Suiza y todos esos paisajes que parecen sí, que los utilizan las postales, eso no estaba así antes. Eso no estaba así, eso era antes roca pelada, potrero, como llamamos en Colombia. Eso fue por la bendición de Dios al pueblo de Dios, que se volvieron así, reverdizaron, porque allá hay unas promesas allí en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, donde se prometía esto. Y queda allí como testimonio. Son lugares muy hermosos, muy productivos, pero fue porque el pueblo de Dios estuvo ahí, la bendición de Dios estuvo sobre su pueblo en esos lugares. Entonces, mucha de la belleza de Europa, paisajísticamente hablando, es por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está, a los 1260 años se persiguió a la iglesia. Entonces, dos cosas, se suprime las Sagradas Escrituras, hay persecución contra la iglesia. Bien, no sé, alguien, pregunta, comentario, aporte. Dice, y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis 11:4, Salmo 119, 105. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Entonces, ¿qué simboliza los dos testigos, hermanos, según este texto? Es un primer significado, no quiere decir que sea el único, ¿no? Recuerden que los símbolos no son únicos en las profecías, pueden tener más de un significado. ¿Qué simbolizan los dos testigos en Apocalipsis 11? Este de acá, Apocalipsis 11. Que iban a profetizar 1260 días vestidos de silicio, esos dos testigos.
protagonista principal ahí son los dos testigos. El Entonces, Nuevo y Antiguo Testamento, hermano. Fíjese. sí, señora. Según este texto que acabamos de leer. ¿Ok? Desde luego las escrituras no se predican solas, ¿sí? La Biblia no anda por ahí predicándose sola, no. Representa también los encargados de llevar ese Antiguo y Nuevo Testamento al mundo, el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Si bien que todo está relacionado en estas dos profecías, Apocalipsis 11 muestra a los dos testigos. Apocalipsis 12, los que predican esos dos testigos. ¿Ok? No sé si iba a decir algo ahí. Sí, que yo también Sí. digo que los dos testigos representan los judíos y ahorita los cristianos, pero no todos, ¿no? Los que hacen parte del pueblo de Dios, claro. O sea, lo que son sí, o sea, lo que es la parte del antiguo es el pueblo judío. Y el nuevo, llamemos cuando viene Jesús, es cuando se instituye la iglesia. ¿Sí entendieron, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no. Eso también lo habla Pablo, ¿no? Ujú. Romanos 11, curiosamente el No, mismo capítulo. hermano, que me acuerdo que se decía que todos aquellos que predicaron el mensaje del Señor y que pues, también fueron mártires, están también como testigos, ¿verdad? Claro, En claro, medio de esa persecución, la entrega de ellos. claro. Sí, esa es la forma en que las escrituras profetizan, a través de las manos que las llevan y las bocas que la enuncian. ¿Ok? Es que hay que entender que los símbolos bíblicos son extensivos, o sea, no se puede quedar con una sola cosa porque pues solo queda con un pedacito de luz. Que la luz se va ampliando. Tengo una pregunta referente a los judíos y a los cristianos. En esa época, bueno, eso mi pregunta es, ¿aplicaría a esa época o aplica para la época que viene? Porque esto se va a repetir de los dos testigos. Pues yo sé que antes, en esa época, hubo muchos judíos que fueron muertos, porque Satanás la idea era exterminarlos, ¿no? Porque de ellos vendría la salvación también. Y entonces mi pregunta es esa, ¿eso se aplicó, se alcanzó a aplicar en esta época o viene para ahora? Para meditar, ¿no? Yo no sé la respuesta, pero sí veo que esos dos testigos tuvieron en la Edad Media también, judíos y cristianos. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en los cristianos pues, porque somos somos ese pedazo de ese testigo, ¿no? Ellos hicieron también una obra. Es que no hubo otro pueblo hasta ahora, llamémoslo así, y ni siquiera nosotros para estar levantando el pecho en alto y todo eso, como los judíos, que los mandamientos de Dios los han puesto como estandarte. Los verdaderos judíos, no los akenazis, no todos esos que dicen que son los Rothschild, esos no son judíos. Los verdaderos judíos que realmente fueron esparcidos por la ancha faz de la tierra y fueron esparcidos literalmente, no los que ahorita están diciendo. Sí, valga la aclaración. Sí es. Hermana Jessica, quería decir algo. Sí, la hermana Yolanda responde a la pregunta de los dos testigos y ella dice los que suministran aceite para las lámparas, que estaba también allí en el párrafo. Ya, o sea, claro, hermana Yolanda está haciendo el comparativo de que esos dos testigos dice en Zacarías que son los dos lámparas que están delante del Señor, haciendo referencia al santuario, y que los que prendían esas lámparas pues, eran los sacerdotes. Y en ese caso, pues los que prenden la luz del Evangelio vienen a ser el pueblo de Dios. O sea, otra vez se relaciona el candelabro, ¿sí? La luz, la palabra de Dios, con esos dos testigos Sí, los que trabajaron. reformadores. Formadores, aquí vemos judíos y gentiles trabajando. En el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quiénes son los depositarios, digamos, del Antiguo Testamento? Los judíos, claro. Los depositarios del Nuevo Testamento, el pueblo cristiano.
Ahí están Tommy, los dos hasta puntos. ellos son depositarios de las mismas fiestas, o sea, es que no hay alguien más que haya levantado ese estandarte, o sea, estamos ahorita, pero hemos sido muy contaminados, y por eso esos judíos, literalmente los verdaderos, están esparcidos, no están como nación. Esa nación que nos están vendiendo, esa no es la nación judía. Así es. Entonces, cuando decimos judíos, no se imagine allá el Jerusalén de ahora, y el Domo de la Roca, y todo lo que pasa, y el Muro de los Lamentos de allá, y los personajes con flequillos y sombreros negros. No, esos no son judíos. Nos estamos refiriendo acá a los verdaderos judíos, que desde la antigüedad el Señor los conservó, que aunque están en castigo y dispersos, nunca se acabaron. Ellos guardaron el Shabbat, guardaron las fiestas. Inclusive cuando se encontraron con los hermanos cristianos, ellos aprendieron a guardar el Shabbat de los judíos también. Entonces, Y hermanos, otro contexto que hay que tener en cuenta referente a estos judíos, literalmente en esa época tratan de exterminarlos y matarlos, o sea, siempre han sido así, desde que desecharon a Jesús, llamémoslo, han sido así, desecharlos y matarlos. Y en esto tenía un plan objetivo, ya que Tommy está hablando del nuevo orden mundial que quería, que era la nueva facción, que es la que está gobernando hoy día, necesitaba acabarlos a ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera es cuando montan los banqueros de hoy en día que dicen que son judíos. Ellos no son judíos, ellos no vienen de origen, son aquenazis, ellos no lo son. Entonces, ahí es donde nacen que los prestamistas de la corte, algunos fueron de verdad que fueron prestamistas, pero el objetivo era para montarlos como banqueros a este nuevo orden mundial. haciéndose pasar por judíos, claro. Bueno, sigamos. Los cuales profetizarán 1260 días, vestidos de silicio. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en obscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar a los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de silicio. Entonces acá lo que nos está enseñando es por qué están vestidos de silicio. Bueno, porque fue muy duro. Ahí ya lo hemos mencionado, ¿no? Fue en persecución, con mártires, fue en muerte. El silicio es una expresión que se usaba cuando alguien estaba en un duelo. Se le moría un familiar o le pasaba una calamidad, como Job, por ejemplo, que dice que se levantó polvo al cielo, ¿sí? Ese silicio, ese polvo. Entonces era una señal de profundo dolor, de desgracia, ¿ok? Entonces eso es lo que está diciendo. Hermano, Ana María y Luisa. cuando también dice que ayunaban, que se vestían de ropas ordinarias, algo así, y se echaban silicio, yo pensé que era una especie de ceniza, ¿o no? Sí, sí, es esa, es esa. Ah, ya. Es lo mismo, sí, señora. Es el mismo estado de dolor, ¿ok? Es ese polvillo, esa ceniza, es silicio, también se le llama. O vestidos de saco, que son, en otras Biblias dice vestidos de saco, que son ropas ásperas, ¿sí? Cuando usted está en esa lucha dura que el Señor lo está poniendo, usted no le dan ganas ni de vestirse. Bueno, no sé si le ha pasado. Sí, que está en una tristeza muy dura por su condición y todo eso, usted no le dan ganas ni de comer ni de vestirse. Eso es lo que nos enseña ese vestido, silicio o vestido de saco. Bien, entonces, claro, para ellos fue muy difícil predicar, porque eran martirizados. Les tocaba, pues, refugiarse por allá en los montes, cuevas de la tierra, como dice acá.
Entonces, fue durante todo ese tiempo, ya lo hemos visto, que tuvieron que profetizar pues con muy duro, ¿no? Vestidos de silicio, esa es la expresión. Sin embargo, dice acá que no obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de los 1260 años. Ese no obstante es maravilloso porque el Señor nunca dejó de predicar la palabra a través de ellos. Nunca, ya lo hemos visto. No fue en la Reforma que esto sucedió solamente. Sucedió en todos los siglos. Entonces, nunca podemos decir que hubo un siglo que Dios dejó totalmente en oscuridad, no. Ni siquiera en el siglo XIII, XII, donde la dominación papal fue la cúspide o lo más grande de la dominación papal. Ni siquiera ahí. ¿Ok? Siempre hubo personas que se levantaron a favor de la verdad, de la palabra del Señor. ¿Ok? Si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procurarle dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Apocalipsis 11:5. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis. Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Bueno, muy solemne, ¿no? Los hombres Sí, no pueden pisotear la palabra de Dios. ¿Sí? Muy solemne. Y dice acá, bueno, los textos bíblicos, ¿no? Si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, pues Dios también va a quitar su parte del libro de la vida. O sea, es muy, muy tremendo esto porque la guerra es contra Dios, su palabra y los que la predican, su pueblo. Contra Dios, su palabra y su pueblo. Siempre va a ser la guerra al final contra los tres. Y ahí se refería a todos los libros de la Biblia, o sea, no solo Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis, sino toda la palabra de Dios. A todos, sí, todo. Así es. Por eso dice acá que si esos dos testigos los quieren dañar, fuego procede de sus bocas, porque hay decretos de Dios. ¿Ok? Juicios. Y el que procura dañar esa palabra de Dios, pues va a recibir eso, esas plagas. Dice, y devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. O sea, no le va nada bonito para el que intente pisotear la palabra de Dios. Aún así, arrogantemente el hombre lo ha intentado hacer. Se ha dejado convencer del enemigo. Dice, tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. No conozco a nadie que haya terminado bien, que se haya ensañado contra las escrituras. Por eso dice acá, todos los que alteran el significado preciso de las escrituras, deliberadamente, ¿no? Ahí está la condena. Bueno, ¿por qué está hablando la hermana Juay de eso, no? Porque la profecía habla también, Apocalipsis 11 estamos estudiando hoy, habla de que estos dos testigos tienen poder,
bueno, aquí no está, está en la que acabamos de leer. Tiene la palabra de Dios, esos dos testigos, tiene poder, dice acá, que si alguna procura dañarlos, fuego procede de sus bocas, devora a sus enemigos, ¿sí? Todo este poder que tiene la palabra de Dios también es, o sea, en contra de los que la quieren suprimir, alterar, modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y cuando hayan acabado, estén acabando, entre paréntesis dice, de dar su testimonio, el periodo en el que los dos testigos iban a testificar, vestidos de silicio, terminó en 1798, cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad. Les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Bueno, atención aquí. Esto entre corchetes yo no lo escribí, así está en la versión que tengo el conflicto. ¿Ok? Porque algunas Biblias dicen cuando estén acabando, otras dicen cuando hayan acabado. ¿Eh? Pero es interesante porque esta frase, cuando estén acabando, es diferente a cuando hayan acabado. ¿Están de acuerdo? O sea, una cosa es cuando ya se acabó una obra y otra es cuando ya se está acabando, está A próximo. punto de finalizar. Eso. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, es buena esta aclaración aquí porque sí nos va a decir acá, la hermana Juan nos está diciendo algo muy importante acá. ¿Cuándo termina ese periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de silicio? ¿Quién responde esa pregunta? ¿En qué año termina la obra de los dos testigos testificando vestidos de silicio? Aquí está la respuesta en este párrafo, ¿no? 1798. ¿No? Eso. Ahí se termina. Entonces, sí. Entonces dice acá que cuando estén acabando, ¿sí? De dar su testimonio, va a pasar algo cuando estén acabando. ¿Cuál es eso que va a pasar cuando estén acabando de dar su testimonio? ¿Qué dice Claro, que es ese inicio, ¿no? Que es el evento. el evento? Sí, o sea, cuando se esté acabando de dar ese testimonio, va a subrayarlo acá. Algo va a suceder. Lo dice Apocalipsis 11 y lo dice acá la hermana White. ¿Qué es lo que va a suceder o iría a suceder cuando estén acabando? Que no sé si estoy entendiendo bien. ¿Eso que va a suceder es lo que hace que se vistan de silicio? No, No. Ok. porque ellos han predicado todo en los 1260 años vestidos de silicio. Lo que hace que estén vestidos de silicio es las condiciones tan adversas que tienen que vivir los hermanos que predican el Antiguo y Nuevo Testamento, la persecución, el martirio, todo esto. Eso es lo que hace que estén vestidos de silicio siempre. En sentido de dolor, siempre están en dolor. Ya lo hemos visto por montones, ¿no? Pero entonces, cuando estén acabando de dar ese testimonio, según este texto, ¿qué va a pasar? Como si fuera poco. Veamos con atención, meditemos. No Hermana dice María que Alicia. ellos iban a ser muertos, hermano, y que luego iban a ser resucitados. No, aquí en este texto, por ahí no hemos llegado, hermana. A ver, Bueno, situémonos aquí en este párrafo. Página 311, párrafo 3. Cuando estén acabando estos dos le haría la testigos. guerra el poder representado por la bestia, que sube de la tumba. O sea, ¿y esta bestia cuál es? Francia. O sea, es otro poder. Aquí no dice Francia, ¿no? Claro, va a suceder en Francia, pero aquí dice que hay un poder que se representa por la bestia que sube del abismo. Si notan que la hermana White dice, cuando estuviesen por concluir su obra, o sea, no han concluido. No han terminado los 1260 años,
Y dice, cuando estén por concluir su obra en la oscuridad, ¿quiénes? Los dos testigos. ¿Por qué en la oscuridad? Pues porque todo está terrible, ¿sí? En ese momento, cuando estuviesen por concluir su obra, se levantaría un poder. Pero este es otro poder. Si notan, este no es el poder papal. Sí, ese sube del abismo, es otro Porque, poder. claro, porque el poder papal estuvo desde el 538 dándole, quedándole. ¿Sí notan? Pero dice, cuando esté por concluirse esta obra y por tanto este periodo, se levanta otra. O se deja ver más bien. ¿Ok? O más bien, hay otro poder que les va a hacer la guerra. Como dice acá. O sea, ahí está la otra facción, hermanos. ¿Ok? Ahí está la otra facción. Entonces, dice acá, en muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás. ¿Por medio de quién? Del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. ¿Ok? Nótese, hay que ser muy cuidadosos con las palabras acá. Ya le doy la palabra a hermana Alcira. Hay que ser muy cuidadosos con las palabras acá. Les pido por favor atención porque esto es clave. Las palabras acá, la hermana Juay no está diciendo aquí surge un nuevo poder. La hermana Juay no está diciendo aquí nace un nuevo poder. Me gustan las palabras que usa. Se deja ver. O sea, se revela. ¿Sí? Aparece. No es que aquí surja, sino dice una nueva manifestación del poder satánico. O sea, es otra manifestación de Satanás. Diferente al papado. Para mí, esta es la otra facción. La facción romana de la que el Señor nos ha enseñado a través de la hermana Alcira. Aquí están las dos facciones. Ahora sí. Tengo una pregunta. La bestia que sube del catolicismo, o sea, la bestia que asume el catolicismo, el papado católico, ¿esa qué bestia es? La que sube del mar, Apocalipsis 13. Esa es la 13. Y esta es la bestia que sube del abismo, que De viene Apocalipsis 11. Roma, ese es Apocalipsis 11, que sube de Roma imperial. Eso. Entonces, esta bestia es diferente a la bestia de Apocalipsis 13:1 y diferente a la bestia de Apocalipsis 13:11. En Apocalipsis aparecen 3 bestias. Hasta donde yo he contado, ¿no? 3 bestias. Una en Apocalipsis 11 y 2 en Apocalipsis 13. Hay 3 bestias ahí. Entonces, esta es la que sube. Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 17, sí señora. Hay En el 4 bestias. 8 que dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Si está para subir del abismo, yo pensaría que es esta misma. Pero esta acumula para el tiempo final. Entonces ahí es donde a mí me hace como ruido. Porque ahí esa de lo que hemos venido estudiando de las facciones, esa última profecía es la que falta prácticamente, llamémosla así, por cumplirse. Que es lo que habla sobre los últimos 8 reyes, los 10 reyes, sobre las bestias. Bueno, eso es un estudio que de verdad sí. Sí, ahí falta, ¿no? Pero por lo menos es claro que esta bestia no es el poder papal. Es un poder distinto, pero viene de Satanás. Por eso dice acá es una nueva manifestación. Es nueva. O sea, es nueva porque como que estaba oculta, ¿sí? Se deja ver, hermana Jessica. Sí, porque pues si fuera el papado no coincidiría porque es que el papado viene de hace rato haciéndoles guerra, entonces pues no, como que no tiene sentido. Y el momento en que se revela es cuando están por concluir su obra. ¿Sí nota? O sea, Pues, yo lo que sí entiendo es que hay 2 facciones. Lo que todavía, honestamente, yo también lo voy a decir, no me cuadra porque cuando voy a Apocalipsis 17 me está lanzando otra cosa de lo que va a suceder al final. Entonces, si la que viene a subir ahorita, que es lo que Dios me ha mostrado, esta nueva, va a volver a resurgir la nueva facción, que es la del catolicismo.
es como me la mostró como Viganó del ribete rojo, pues esta debe cumplir la profecía de Apocalipsis 17. Y lo curioso es que cuando dice eso, dice, vuelve a subir del abismo. O sea, en el versículo 8 dice, y está para subir del abismo. No sé. Porque está, sí, ahí hay algo que falta, de acuerdo. Sí, hay algo que falta ahí. Yo no me he ido a Apocalipsis 17, pienso que eso nos toca todavía estudiarla. Y ¿sí? es claro las dos facciones y como sus modos de proceder. Pero la que sube, que viene siendo Apocalipsis 17, llamémoslo así, ese es el papado, porque también dice que la herida será sanada y todavía la herida no ha sido sanada. Sí. Hermano Tommy. Ajá. Yo diría Bueno, que es otra fase del papado, la última, en esa parte. Bueno, se me ocurrió ahorita. Pero bueno, el significado que surge del abismo, a la final entonces, ¿qué es? Porque yo me acuerdo que lo que se explicaba de Francia también decía que subía del abismo. Entonces, ¿qué es lo que explica ahí entonces? Y también aquí vuelve a hablar de que surge del abismo. Esta es la misma de Francia, que sube el abismo. Que emerge, que se deja ver, se revela, está oculta, está en los dominios de Satanás allá, pero en esta época de la historia como que se deja ver. Es lo que yo hasta ahora estoy mirando de esto, ¿sí? Es que, perdóname lo que voy a decir, de pronto me voy a adelantar un haga. poco de Job, pero yo entiendo con lo que estoy con Job, llamemos, bueno, es adelantarme, pero eso lo relaciona para que ustedes vayan a estudiar allá lo que falta todavía, los últimos capítulos de Job. Pero vemos, llamémoslo así, acuérdate que era lo que hablábamos de los lugares desiertos, representa Estados Unidos de América. Entonces, voy a decir algo, y es que llamemos esta facción, diría yo, es como que llamemos, en esa triada se la dejaron a Behemoth y luego vuelve nuevamente, llamemos Leviatán, que Leviatán representa a Satanás. Entonces, él es el que realmente va a terminar esto con la facción católica. Entonces, yo diría, no sé, eso toca seguir estudiando, que si al subir del abismo representa que nuevamente le dan llamemos el turno, no es la jugada, el turno le compete para finalizar esta historia es a Satanás, dentro de esas bestias. Entonces, el subir del abismo, el que le compete el abismo es a Satanás, no a Behemoth. ¿Que tiene que hacer una alianza con Behemoth, que representa a Estados Unidos de América? Sí. Bueno, si alguno no entendió, lo invitamos el próximo sábado a la mañana, con la ayuda del Señor Jesús, para que nos expliquen estas cosas que acaba de mencionar. Hermano, a mí se me viene algo a la mente, yo no sé, voy a decir algo. Usted me dirá, eso está mal o está bien. No, yo no sé, hermana, vamos a preguntarle al Señor. Láncelo, así como la hermana Elcira, lancemos y el Señor nos va a guiar. Porque si la profecía al final dice que Estados Unidos pues devuelve como el poderío al poder papal, ¿cierto? Viene con lo de la ley dominical. ¿No será que ahí él vuelve y retoma el poder en ese mismo momento? Por eso dice que vuelve y surge, hablándolo por el lado del papado, ¿sí? Sí. Sí, Estados Unidos tiene que volver a tomar el poder, eso sí es claro. Es la triada final. Sí. Yo podría decir, Tommy, la triada podría ser el papado, Estados Unidos de América y protestantismo. Podría ser. Sí, hay una triada ahí que hay que descubrir, porque está el falso profeta, ¿no? Que también es echado al lago de fuego. La bestia, falso profeta y el otro, o sea, son como tres. Es verdad. Bueno, aquí estamos un poco echando también ideas. El Señor nos irá aclarando, ¿listo? Y de eso se trata el estudio. Debemos preguntarle al Señor qué significa la expresión subir del abismo, ¿no? También es bueno preguntarle al Señor, ¿qué quieres decir con eso en tu palabra, es subir del abismo? Y me quedó sonando lo que dijo la hermana Elcira, que es como que Satanás toma la decisión de subir del abismo, ¿no? Pero no puede hacerlo en el tiempo que él quiera. O sea, es como lo que vemos la derecha e izquierda, pero es la misma cosa. Se le dio el tiempo a la derecha
viene el tiempo de la izquierda. ¿Bajo qué poder están gobernados ellos? Satánico. Eso, claro. Entonces, ¿quién dirige la derecha? ¿Quién dirige la izquierda? ¿Behemoth o Leviatán? ¿Y qué pasó con Cis? ¿Ves? Sí, sí, sí. Tranquilos, hermanos, que esas frases el próximo sábado en la mañana atender, porque de pronto usted está diciendo, uy, ¿qué está hablando aquí? Que Behemoth, que Leviatán, que Cis, que es todo eso. Por No eso se es bueno preocupe. que se lean los últimos capítulos de Job, porque ahí es donde estamos estudiando esto precisamente que se enlaza con esto. Y el Eso, final de la historia. eso. Ahí tiene tarea, hermanos. Estudie los últimos capítulos de Job 40, 41, 42. Bueno, Entender hermano, lo que pero está a mí hablando. sí me queda, perdón, a mí sí me queda claro entonces que las dos bestias que han surgido del abismo, papado y después viene Francia, por lo que se ha venido estudiando de Francia. Eso sí está claro, ¿sí o no? Las dos facciones. Hablemoslo de las dos facciones. No lo Bueno, las dos restringamos facciones. solo a Francia, porque Francia, digamos, Francia es el centro de Utilizado, operaciones. utilizado. Utilizado, Ajá. eso. Yo ok. lo llamo siguiente, Tommy. Francia es el territorio que se necesitaba para ejercer el poder en ese momento. Es lo mismo que representa a Estados Unidos. Se necesita ese territorio como potencia. Eso, bendito sea el Señor. Yo creo que quedó claro, ¿no? Si algo no quedó claro, dígalo. Entonces, está el territorio, es Francia, ¿ok? Pero aquí está hablando de los poderes, ¿ok? De esos poderes. Entonces, la hermana hoy está hablando aquí de un nuevo poder. Y esto acá, permítame colocarlo, la facción romana, ¿ok? Por eso dice acá que durante esos 1260 en muchas de las naciones de Europa los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Ahí está la facción papal. Pero ahora dice acá, más aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. O sea, él va a usar ahora la izquierda. Es la otra facción. ¿Ok? Yo creo que está claro aquí lo que se está hablando. Bueno, o sea, lo que el Señor le reveló a la hermana Elcira de las dos facciones, lo estamos corroborando en el conflicto de los siglos. Y esto hasta ayer yo lo vi, hermanos, yo no lo vi, el Señor me lo mostró, que me pareció maravilloso. O sea, es una confirmación de lo que el Señor le mostró a la hermana Elcira, ¿ok? De las dos facciones. Ahí están. Acá está la demostración, mejor dicho, en el espíritu de profecía, ¿ok? Bueno, entonces ahí están las dos facciones. Leerla. Me deja algo que estaba analizando lo que habla. Yo digo, Satanás fue expulsado del cielo y él necesitaba un territorio. Por eso fue a los otros mundos. Porque sin territorio no puede ejercer su dominio, su gobierno, su reino que quería montar en paralelo con el Padre, ¿no? Y entonces es así como logra, llamemos a hacer caer al hombre y pues por derecho, porque Adán le entregó las llaves, por derecho, este es su territorio, llamémoslo así entre comillas, era hasta que Jesús murió. Pero sin embargo el Señor no se lo entrega todo. Imagínese donde le entregara todo y nos hubiera entregado a nosotros, no hubiese habido esperanza. Y él hubiese alcanzado el árbol de la vida, pues el pecado, la eternidad por la eternidad. Terrible. Entonces, a lo que voy es que Satanás la tiene claro que para poder montar el dominio y poder llevar la profecía a cabo, necesita el territorio dependiendo de dónde se encuentre ubicado el pueblo de Dios. Y cosa curiosa, ¿dónde estaba el pueblo ubicado en esos 1260 años? Francia. ¿Dónde estaban los albigenses? Francia. ¿Dónde estaban los valdeses? Francia. ¿Dónde estaban los hugonotes? Francia. De alguna u otra forma, todos llegaban allá. Ginebra estaba en Francia. En esa época era un ducado diferente, era como un mini país diferente, pero era un sitio de refugio. La otra ciudad de refugio, La Rochelle, ¿dónde está? Francia. La otra ciudad de refugio, Navarra, ¿dónde quedaba? Francia. Impresionante, hermanos, todo concuerda. Y quiero hacer otro aporte. Fíjense en algo. ¿Por qué Satanás ha querido
quitarle la supremacía territorial de Estados Unidos de América. Ah, que está profético. Pero entiendan que es la última gabela que a él le queda, que no se formen los 144,000 y para eso necesita el territorio. Por eso trató de montar a China, a Rusia, está en ese cuento. Pero la profecía habla que el territorio al cual le entregará el poder es Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Satanás? Dilatando. ¿Por qué? Porque no hay hasta hoy todo el grupo completo de los 144,000. Clave eso. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí y para que meditemos y en la tarde podemos continuar el tema y es Francia en la profecía y cómo vemos las dos facciones aquí en el conflicto de los siglos. Aquí le acabamos de ver. Puede leerse el siguiente párrafo y aún más claro hasta las dos facciones ahí. Siempre lo dijo la hermana White. Lo que a mí me impresiona, personalmente hablando, hermanos, es que durante 26 años estuve leyendo este capítulo y nunca en la vida vi esto, de que era otro poder diferente, de que era otra facción, de que, o sea, no, la verdad no lo había visto, lo confieso. Yo quiero testificar algo. Cuando Dios me lo muestra, yo lo primero que hice fue irme al conflicto de los siglos. Yo lo vi, pero todavía no he podido entender qué representa esa palabra cuando dice que la bestia sube del abismo. Es porque cuando voy a Apocalipsis 17, de pronto es algo que no es como se ha interpretado hasta el momento. O sea, ¿qué representa esa bestia? ¿Quién es? Sí, como normalmente ocurre, ¿no? A veces uno se queda con una idea y uno se queda ahí, no, realmente no sabe qué significa esa expresión. Bueno, ahí nos queda de tarea, hermanos. Y si alguno tiene una idea o el Señor le ilumina en la tarde o el otro sábado, bien pueda decirlo. Bueno, gracias al Señor hemos podido estudiar. ¿Alguien desea orar para finalizar? Nos despida en oración si es tan amable. Oremos, hermanos. Padre eterno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu enseñanza, Señor, porque por los méritos de nuestro Señor Jesús y a ti, Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, estás dispuesto, Señor, y has estado dispuesto hoy a recibir nuestras alabanzas, nuestros agradecimientos, nuestras peticiones. Y también, Señor Jesús, te fijas en nosotros, Señor mío, para meditar en tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, abres nuestra mente y te damos muchas gracias por ello. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos como hermanos en Cristo, Señor, de estudiar, de conocer todas estas verdades, Señor, y de pedirte a ti, Señor. Es un pedido que hago para mí, para todos mis hermanos, de que nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento. Abra nuestra mente, Señor, para todas estas cosas que tú quieres que sepamos, que aprendamos, y que para tu honra y tu gloria, Señor, puedan ser nuestros ojos abiertos y los de muchos más, Señor mío. Que para tu honra y tu gloria, Señor, podamos estar preparados para estar dentro de tu pueblo, para entender estas cosas, Señor, que aún nuestra mente no entiende, pero que tú las quieres enseñar. Y te doy muchas gracias por eso, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que seas tú con ellos en lo que resta, Señor, de la tarde antes de reunirnos nuevamente. Que podamos, Señor, seguir meditando en todas las enseñanzas y en todo lo que nos has dicho hoy. Y podamos, Señor, gozarnos en este día, en este día santo, delicia santa, Señor mío. Que en nuestra mente solo estés tú, Señor. Y podamos, Señor, agradarte en este día, no haciendo nuestras propias cosas, Señor, ni para nuestro deleite, sino para el tuyo. Y que podamos, Señor, para tu honra y tu gloria, estar con vida y salud para la reunión de la tarde. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor, por los méritos. Lo pedimos
por los méritos tuyos, Señor. Agradecemos y pedimos esto ante nuestro Padre Celestial. Amén.